Hola, en este video hablaré del capítulo 3 del libro No está en los genes, racismo, genética e ideología. El capítulo 3 comienza hablando de las diferentes relaciones sociales en el feudalismo europeo, en donde la principal característica era que tenían lugar entre persona y personas, incluso más que entre personas y cosas. Además de este sistema social, se encontraba la ideología de la gracia y posterior del derecho divino. Las personas conseguían su posición social debido a una concesión o de la denegación de la gracia de Dios. Dicha gracia se heredaba a través de la sangre, y esto aseguraba unas relaciones sociales y económicas estables a una generación y a las subsiguientes. Algo que me pareció importante dentro de la lectura fue el hecho de que en la jerarquía social había cambios de posición. Estos cambios eran explicados como la consecuencia de las concesiones o una pérdida de gracia de Dios. Entonces, la naturaleza y la humanidad existían para servir a Dios y a sus diferentes representantes en la tierra, como los señores temporales y espirituales. En un mundo así, también se debía desaprobar el cambio social y natural. En este mundo precapitalista, era posible ser mucho más tolerante con las explicaciones de tipo contradictorias o parciales. Las causas de los hechos no tenían por qué ser coherentes. La enfermedad era un fenómeno natural por derecho propio, o una visitación del Señor. En este mismo sentido, los objetos no eran individuales, sino estables y variados, y podían ser transmutados. Abundaban los mitos. La humanidad no sostenía una relación de dominio con la naturaleza y, en consecuencia, todo tipo de explicación era formulada en forma de apelación a la autoridad de los escritos antiguos, bíblicos o griegos, y no como ahora mediante datos empíricos. El desarrollo de la sociedad burguesa. Sobre la base de las consideraciones anteriores, era indudable que la sociedad feudal era suficientemente inadecuada para un sistema mercantil, manufacturero y del mismo modo capitalista. En este mismo sentido, se debía obtener libertad, debían eliminarse las ataduras a las personas y a lugares específicos. La libertad también debía adquirir el carácter de propiedad sobre el propio cuerpo, a lo que un personaje llamado Max Persson llamaba individualismo posesivo. Es evidente, entonces, que a medida de que avanzaba el siglo XIX, las divisiones de trabajo se fueron consolidando. En contraste con la sociedad feudal, los hombres ya no eran posesión de otros. Si no poseían ninguna otra cosa, sí poseían a sus mujeres. El orden social ya no era solo capitalista, comenzaba a ser patriarcal. A manera de resumen, la ciencia, por lo tanto, era parte de la nueva dinámica del capital, aunque la unión total de los lazos aún tardaría 2 siglos en desarrollarse. La articulación de la ideología científica burguesa. Para entender los intereses y métodos explicativos de la ciencia burguesa, es necesario integrar los fundamentos de la doctrina burguesa. La reorganización sustancial de las relaciones sociales tuvo como fenómeno concurrente el desarrollo de una ideología representativa. Con referencia a lo anterior, el tema de la racionalidad científica, en oposición a los temas religiosos de la fe, lo sobrenatural y la tradición, era indiscutiblemente un requisito básico para el desarrollo de fuerzas productivas basadas en nuevos descubrimientos tecnológicos. La antigua visión del mundo fue reemplazada por una gama de nuevas idealizaciones en las que un conjunto de fuerzas abstractas que actuaban entre masas atomísticas invariables subyacía a toda interacción entre los cuerpos. Los propios seres humanos dejaron de ser individuos con almas que debían ser salvadas para convertirse
en meras manos capaces de realizar abundantes horas de trabajo. El desarrollo de una biología materialista. El universo estaba determinado y las leyes del movimiento se cumplían con precisión en una escala que abarcaba desde los átomos hasta las estrellas. De este modo, la ciencia aliviaría la miseria de los pobres y fortalecería el poder del Estado contra los capitalistas, e incluso ayudaría, en cierta medida, a democratizar la sociedad. Sus postulados formaban parte de la gran batalla entre la ciencia y la religión del siglo XIX, por la supremacía como ideología dominante de la sociedad burguesa. La solución de esta aparente paradoja solo llegaría con la síntesis darwiniana, que fue capaz de demostrar que, aunque la vida procedía de otros organismos vivos y no podía surgir espontáneamente, cada generación de seres vivos cambiaba, evolucionaba como resultado de los procesos de la selección natural. Con la teoría de la evolución apareció un nuevo elemento indispensable para comprender los procesos de la vida. Darwin especuló sobre tales orígenes, aunque los progresos teóricos fundamentales dependerían del bioquímico Oparin y del genetista bioquímico Haldane en los años 20. La doctrina del evolucionismo se había convertido en algo inevitable. En un principio, en manos de filósofos zoologistas del siglo XVIII y principios del siglo XIX como Lamarck y Erasmus Darwin, la evolución era en sí misma progresiva, aunque no estaba en desacuerdo con un designio divino más elevado. Como se puede observar a lo largo de este capítulo, surgieron muchos cambios, en los cuales modificó definitivamente la forma de la ideología legitimadora de la sociedad burguesa. La clase dominante destronó a Dios y lo reemplazó por la ciencia. La teoría de la selección natural y el reduccionismo fisiológico eran manifestaciones de un programa de investigación suficientemente explosivas y poderosas como para ocasionar la sustitución de una ideología, la de Dios, por otra, una ciencia mecanicista y materialista.